Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, Hola, profe. escúchenme, busquen la cartilla esa, la del sector financiero, en donde está el informe un informe un informe del analista. Recuerdan que hemos hecho un ejercicio, no me acuerdo si el número 5, el número 6, hemos hecho primero el sector patrimonial, luego el financiero y después el económico, y tienen ahí un informe. Práctico 5 es del sector financiero. Después tienen en el programa de examen, tienen ustedes en la bibliografía un autor recomendado, que es Mario Biondi, en donde hay ejemplos de informes. Bueno, ustedes recuerdan que allá cuando veíamos nosotros los pasos que se siguen, o que hemos hablado también de que para realizar el análisis e interpretación de estados contables, o sea, se sigue un proceso. Dentro de ese proceso, el último paso, digamos, es la emisión del informe del analista por parte del analista, que debe ser un contador, un profesional en ciencias económicas con el título de contador público. Digamos que es en donde se resume, en donde se expone el resultado final del trabajo del analista, como consecuencia de toda la tarea desarrollada y de toda la información que pueda haber logrado mediante el estudio de los estados contables objeto de análisis. Las características que tiene que tener este informe: debe ser claro, preciso, objetivo, imparcial. Y cuando les hablo de claridad y de precisión, quiere decir también de que no debe contener palabras o situaciones ambiguas, o que puede ser, no, o sea, con precisión se debe volcar el resultado, digamos, del estudio realizado. Esas son las características que deben identificar al informe del analista. Podemos tener dos tipos de informes: uno con fines generales o propósitos generales, y otro informe con propósitos específicos. Es decir, esto depende de el análisis que se ha hecho. También recuerdan que allá hablábamos que el análisis se podía hacer en forma total o se podía hacer en forma parcial para determinadas situaciones. En forma total, cuando trabajábamos con los estados contables en su totalidad, es decir, los estados contables básicos: estado de situación patrimonial, estado de resultados, el estado de evolución de patrimonio neto y flujo de efectivo, que son derivados o consecuencias, surgen, ¿no es cierto? Su formulación surge como consecuencia de las cifras y conceptos contenidos en los estados contables originarios. O
ese sería el caso de un informe de tipo general, con propósitos generales cuando abarca la totalidad de los estados contables. Y de propósitos específicos, con fines específicos, es cuando el análisis se hace sobre determinados sectores o partes de los estados contables. El ejemplo que creo que les daba yo era, por ejemplo, cuando una empresa está por solicitar un crédito a una entidad financiera, entonces se hace específicamente un análisis de tipo financiero a efectos de conocer la capacidad de pago o el respaldo que va a tener el solicitante, o sea, la empresa solicitante en este caso, eh, para afrontar, digamos, esas obligaciones. Otro caso que puede ser también o que se presentan es cuando se trata de empresas de tipo industriales que van a participar en licitaciones públicas para la construcción de viviendas, de edificios públicos, de caminos eh, o hidráulicas. En ese caso, también o sea, se puede hacer un análisis de tipo parcial que abarca solamente el sector patrimonial y el sector financiero. El patrimonial, ¿por qué en este ejemplo? Porque al ser una empresa industrial, o sea, el ente contratante necesita conocer la capacidad productiva que pueda tener la empresa para afrontar el desarrollo de esa obra, por ejemplo, ¿sí? Y, y la capacidad financiera, lógicamente, para fundamentalmente al inicio del desarrollo del trabajo, digamos, que es necesario contar con los fondos suficientes o un flujo de fondos suficiente como para el inicio de esa actividad. En esos casos, tanto en el ejemplo que les doy de las entidades financieras o de los organismos públicos o privados eh, que van a convocar a una licitación para la construcción de algo, siempre marcan, digamos, coeficientes, índices o porcentajes estándares. Es decir, que se requiere que tenga, por ejemplo, un índice de liquidez de 1, es decir, que esté en el equilibrio, ¿sí? O sea, como requisito indispensable para poder participar, o que tenga eh, un coeficiente de endeudamiento de empresario del 30%, por ejemplo, ¿sí? O sea que hay estándares para comparar, digamos, con los resultados que se logre del análisis que se realiza. Y en esos casos siempre se trabaja con estados contables digamos, del periodo del ejercicio de que se trata y también de ejercicios anteriores a efectos de poder efectuar la proyección, ¿sí? O sea, así como lo definíamos también allá al inicio, que el análisis era estudio del pasado, determinación del presente y proyección del futuro. O sea, eso, digamos, tiene que quedar marcado o traslucir, digamos, ese tipo de estudio en el informe que se eleve. Bueno, esos serían ejemplos, ¿no es cierto?, de tipos de informes específicos. O también puede ocurrir de que la propia empresa, ¿no es cierto?, en razón de su actividad operativa, de su gestión operativa, necesite conocer cuál es la situación actual y la proyección que se puede hacer en función de la forma que se está trabajando. Y para ello se requiere el estudio de los estados contables, o sea, que se aplique la técnica del análisis e interpretación. Bien,
como todo informe, como toda tarea en materia contable, ya en un contexto general, digamos, dentro de nuestra contabilidad, siempre se debe trabajar de una manera ordenada, ¿sí? Y sistemática. Es decir, estas también son características que debe poseer el informe del analista, o sea, un orden en la forma de presentación, de manera tal de que las partes que hacen a la estructura, por así decirlo, del informe de auditoría, dale con el informe de auditoría, con el informe del analista, es, en primer término, está el título, o sea, informe del análisis e interpretación de estados contables a determinada fecha. Luego está el destinatario, o sea, a quienes nos han solicitado la preparación del informe o del análisis e interpretación, que puede ser emitido directamente a los responsables de la empresa y ellos, por su intermedio, pueden entregarlo a terceros o pueden indicar al analista que lo emitan directamente al informe a los terceros con los cuales está vinculado, ¿sí? Ese sería el destinatario. Luego, los estados contables objeto del análisis, o sea, el objeto sobre el cual se trabaja. En este caso se debe hacer referencia en el informe, por eso les digo que ustedes vayan viendo ahí el caso del informe del analista que tienen del práctico 5. Si vuelvo para atrás de lo que estoy diciendo, y si están leyendo, ahí dice mi carácter de contador público independiente, ante requerimientos sobre análisis e interpretación de la situación patrimonial, económica y financiera perteneciente a la empresa X con domicilio en tal parte, con objeto social. O sea, esos son datos que sí o sí se tienen que consignar, digamos, en el destinatario, correspondiente al ejercicio económico número cerrado a tal fecha, me cabe informar. Y tienen, punto 1, bueno, esto lo he redactado yo, pero en base, digamos, a la forma que se debe preparar, digamos, un informe. Punto 1, estados contables, objeto del análisis. Y ahí tienen estado de situación patrimonial al estado de resultados a tal fecha, estado de evolución de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos a los estados contables, ¿sí? Ese es el objeto sobre el cual trabajamos. Luego, el punto siguiente se refiere al alcance de la tarea, al alcance, sí, de la tarea del análisis. El alcance significa hacer referencia, ¿no es cierto?, a todos los elementos que hemos tenido en cuenta al momento de trabajar o al momento de realizar, ¿sí? Si hemos trabajado sobre estados contables del ejercicio, si hemos trabajado con estados contables de ejercicios anteriores, entonces la tarea va a alcanzar no solamente a los estados contables del presente ejercicio, sino también a la información obtenida de estados contables de ejercicios anteriores, ¿sí? De pronto, también el alcance va a estar referido al contexto en el cual la empresa desarrolla la actividad, o sea, si se han tenido presente, por ejemplo, índices del rubro, o sea, la información del mercado. Aquí en el libro
he estado viendo, y si me permiten, por ejemplo, en el libro que les indico, dice: la labor fue realizada mediante el empleo de la información obtenida y la comparación con promedios históricos de la empresa y del contexto. Ahí cuando digo comparación con promedios históricos de la empresa, estamos haciendo referencia a que también hemos trabajado con estados contables de ejercicios anteriores y luego promediamos, que es la aplicación del método promedio de coeficientes y del contexto, que sirvieron a modo de estándar. O sea, el contexto es generalmente cuando se trabaja con determinados rubros, entonces tenemos que tener presente para cada uno de los rubros cuáles son los márgenes o los coeficientes que se pueden considerar en ese contexto económico, financiero, ¿sí? En donde está desarrollando el ente de que se trata su actividad, lo tenemos que tener presente. Por eso debemos hacer referencia al contexto económico y financiero en el cual la empresa desarrolla su actividad. Y aquí, en el libro también hay un párrafo en donde dice que las opiniones del suscripto, es decir, del analista, no implican recomendaciones del tipo de las que resultarían de una auditoría operativa, por cuanto se trata de diferentes labores. Ustedes recuerdan que también yo he dicho allá al principio de que en el informe del analista nosotros hacemos referencia a cuál es la situación o cómo es la situación patrimonial, económica y financiera del ente a determinada fecha, ¿sí? Pero no emitimos dentro del informe ninguna recomendación. Fuera del informe, ¿sí? Fuera del informe, el analista puede actuar como asesor, es decir, y ya en el papel de asesor sí se va a permitir emitir sugerencias, ¿m? En función del estudio que ha realizado y de la situación que demuestra que cuenta la empresa, ¿no es cierto? El analista va a estar en condiciones de efectuar sugerencias sobre determinados aspectos de tipo económico, financiero o patrimonial. ¿Mm? O sea que toda recomendación que pueda hacer el analista lo tiene que hacer fuera del informe, o sea, no forma parte. ¿Mm? Después tenemos otro párrafo. A ver qué es lo que he puesto yo aquí en el informe que ustedes tienen. ¿Lo están leyendo? Sí, profe. Bueno, aquí hay otro punto que dice aclaraciones previas. Dice, dentro de las aclaraciones previas, se procedió a la reconstrucción de los estados contables a los fines del análisis e interpretación, a efectos de homogeneizar cifras y conceptos de los mismos, ¿sí? O sea que aquí lo tenemos que referenciar, que se ha hecho, digamos, la reformulación, que los estados contables objetos del análisis fueron auditados y que pues, se cuenta con el informe de auditoría. También aquí no dice, en estas aclaraciones previas, pero también si se está trabajando con estados contables reexpresados en moneda homogénea, ¿sí? Se tiene que indicar. O sea, consignen ustedes ahí dentro de las aclaraciones previas. ¿Mm? También es otro aspecto. Y cualquier otra situación relevante que a criterio del auditor considere conveniente. Y a ver qué es lo que me dice aquí el libro respecto de las aclaraciones previas. Bueno,
Todas las cifras han sido reexpresadas a la fecha del último cierre con el objeto de homogeneizarlas. Se han eliminado, en la medida de lo posible, apreciaciones subjetivas o de coyuntura, y las opiniones son las que resultan en lo indicado. Wow. Los estados contables han sido auditados, y bueno, y aquí le agregan que la empresa tiene como objeto principal tal cosa, pero eso ya lo hemos puesto allá, al principio. Y luego vamos al párrafo del informe, propiamente dicho. En el párrafo del informe, el analista emite una opinión técnica en base al estudio que ha realizado, ¿sí? Lo cual significa para el analista asumir responsabilidad de tipo profesional, civil, comercial y hasta penal, ¿sí? Según las disposiciones del Código de Ética vigente. Y, lógicamente, esa responsabilidad se extiende según, o sea, lo marca el Código de Comercio, así como nos dice de que los libros, ¿no es cierto? Y toda la documentación respaldatoria de las registraciones contables deben permanecer en poder del ente por el término de 10 años, o sea que un analista, cuando firma un informe de análisis e interpretación, se responsabiliza por el término de 10 años, ¿sí? Lo mismo pasa en el caso del informe de auditoría, porque por el solo hecho de que está emitiendo una opinión técnica, ¿sí? Es lo mismo que cuando el médico, o sea, también siempre les doy el ejemplo, el médico establece un diagnóstico, te medica, y hay responsabilidad profesional en ese caso, si te está medicando bien o mal, y las consecuencias, si vas a curarte o no te vas a curar, lo cual a veces sabemos ya de que en los casos de malas prácticas resulta difícil a veces demostrar, pero aquí en la contabilidad, como se trata de información histórica, ¿sí? O sea, si se demuestra si es que el profesional actuante ha ejercido malas prácticas, ¿sí? O sea que mucho cuidadito cuando se emite una opinión o se firma. Bueno, generalmente cuando se vuelca o se deja, se manifiesta esa opinión por parte del profesional, o sea, se sectoriza dentro del informe, se hace referencia al sector patrimonial, al sector financiero y al sector económico, o sea, por partes, digamos. A ver, voy a ver qué es lo que dice, porque esto en el ejemplo está referido al ejercicio. Aquí en el libro, por ejemplo, cuando hace referencia a la situación económica, dice, la rentabilidad de la empresa se ha mantenido en los periodos analizados, dentro de parámetros aceptables o no aceptables. O sea, ahí es donde el analista va a decir que se ha mantenido la rentabilidad de la empresa dentro de los parámetros aceptables o razonables para el tipo de actividad de que se trata. La tendencia marca una línea, o sea, ven que ahí se está marcando cuál es la situación actual y la tendencia. O sea, marca una línea ascendente o descendente, ¿sí? La utilización del capital ajeno resultó conveniente,
inapropiada o neutra, sin abrir juicios de valor sobre la situación del mercado en los periodos analizados. Bueno, lógicamente, sin abrir juicios de valor sobre la situación del mercado en los periodos analizados. Esto me viene justito para, por ejemplo, nosotros sabemos en el momento que estamos viviendo, y ustedes se deben dar cuenta, alguito, se deben dar cuenta de cuál es la situación económica, financiera y patrimonial del país. ¿Por qué no? Nuestro país lamentablemente no tiene patrimonio. O sea, las deudas superan el... Bueno, ahí cuando se habla de la reserva del Banco Central, ¿sí? Ustedes imagínense que la República Argentina tiene un estado de situación patrimonial activo, pasivo, porque es así en la contabilidad pública también, y dentro del patrimonio neto, o sea, están las reservas, fundamentalmente. Entonces, cuando hablan de las reservas del Banco Central, que bajan, que suben, o sea, ahí se está poniendo de manifiesto la situación patrimonial del país. Y, por otro lado, la situación económica, y como consecuencia de la situación económica, que es la que genera, o sea, es a través de la cual se lleva a cabo el desarrollo de las actividades operativas, industriales, de servicios, primarias, secundarias, bueno, todo tipo de actividad, y lo que se aúna, digamos, y todas las políticas internas que se adoptan, digamos, para el desarrollo de esa actividad, o sea, van a generar una rentabilidad o no, ¿no es cierto? Y eso va a incidir en la capacidad de pago, o sea, en la capacidad financiera de la empresa o del país. Entonces, lo que nos dice aquí el libro del señor Biondi es que si la empresa sobre la cual nosotros hemos realizado el análisis e interpretación de los estados contables está en un contexto como, por ejemplo, el de la República Argentina en este momento, nosotros tenemos que omitir de hacer juicios de valor. O sea, no podemos decir de que ha bajado la rentabilidad de la empresa, o sea, no lo podemos escribir. Ha bajado la rentabilidad económica de la empresa como consecuencia del contexto económico en el cual y del mercado en el cual está desarrollando su actividad, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Sin abrir juicios de valor sobre la situación de mercado en los periodos analizados. La rotación de capital en relación a las ventas fue lenta, satisfactoria. Después, respecto de la situación financiera, que dice don Biondi, que es lo que tiene que contener el informe. Dice, la liquidez inmediata es de, por ejemplo, o sea, según el resultado del coeficiente de liquidez completo, supongamos que sea 1, que es de 1. Ahí sí lo vamos a calificar como aceptable, como razonable. O si es inferior a 1, si es de 0,40, de 0,50, o sea, será no aceptable, ¿sí? O poco razonable. Para atender las obligaciones en el corto plazo. La tendencia marcaría una posible mejoría, deterioro o estancamiento.
que es lo que siempre les decía yo en el desarrollo de los ejercicios. O sea que esta es la situación actual, pero en función del estudio anterior y del presente, ejercicios anteriores y del presente, o sea, se bifurca, ¿no es cierto?, una tendencia a mejorar la situación financiera o a desmejorar. Después, ¿qué más me dice? La tendencia marcaría una posible mejoría, deterioro o estancamiento. La prueba ácida, que sería el coeficiente de liquidez seco, para cada uno de los años objeto del análisis, fue de tanto, lo cual implica fluidez o pesadez para atender las obligaciones en el corto plazo. La tendencia marcaría una posible mejoría además. Bueno, el ciclo operativo es de, ahí cuando habla de ciclo operativo se está refiriendo a lo que nosotros hemos visto como coeficientes de rotación de cobranzas y de pagos. Cuando hemos determinado los segmentos de cobro, de pago, los importes que se cobra, que se paga por cada periodo, ¿sí? A eso se refiere cuando dice aquí ciclo operativa, que también tenemos que hacer referencia en el informe. Por ejemplo, da un ejemplo, dice días de cobranzas es normal, excesivo o corto. Las existencias de materia prima, o sea, o la existencia de mercadería también, si es normal, excesiva o corta. Cuando hablábamos de que la capacidad de pago se encuentra respaldada por las existencias de bienes de cambio, por ejemplo, que nosotros llegábamos a determinar o llegábamos a ese punto luego de hacer el análisis de la variación de los coeficientes y decir nuestra capacidad de pago depende exclusivamente de la venta de las mercaderías y debíamos averiguar si las mercaderías rotan o no en el ejercicio a efectos de concluir o de poder marcar una tendencia. Después, aquí también hace referencia, dice la política de inventarios y de ventas frente a los resultados de tenencia, de exposición a la inflación y a la tasa efectiva de interés puede considerarse conservadora, aleatoria o especuladora. Bueno, aquí puede presentarse un caso cuando estamos analizando la situación financiera, que el motivo de ese exceso de existencias finales que nosotros hemos determinado como consecuencia del estudio, ¿sí?, de los coeficientes de liquidez y de sus variaciones, puede deberse a una actitud conservadora o aleatoria o especuladora. Bueno. Es decir, conservadora en el sentido de que el titular, ¿no es cierto?, de los estados contables decide de tener un stock excesivo como inversión, digamos, sin importarle de que ese stock excesivo le esté afectando allá en la información que se logra en el estado de resultados, ¿sí? Es decir, yo decido, bueno, en lugar de que los fondos los deposite en el banco para que el banco trabaje con mi dinero y me pague un interés bajo, yo prefiero comprar mercaderías que no las necesito, pero tener existencia.
lógicamente el empresario va a hacer eso siempre y cuando el tipo de producto de que se trate, ¿no es cierto?, lo permita, porque a veces tenemos productos perecederos de que pueden permanecer 2 meses, 3 meses, 4 meses, no más de eso porque después se deterioran, ¿sí? Por ejemplo, esa puede ser una actitud que asuma el empresario. Y nosotros como analistas, ¿cómo vamos a saber eso? Por uno de los aspectos o de los elementos que caracterizan al análisis e interpretación, que es la motivación. Porque yo analista le voy a decir, mire señor, o sea, el resultado del análisis es este. No le conviene seguir trabajando de esa manera. Por esto, por esto, por esto y por esto. Y el empresario me va a contestar esto. No, yo prefiero que el flujo de fondos, en lugar de tenerlo líquido, o sea, lo tenga en mercaderías, como un modo de inversión. Entonces, el señor empresario me lo tendrá que manifestar por escrito, a mi analista, por ejemplo. ¿Mm? O también puede ser una actitud especuladora. ¿En qué sentido? Por ejemplo, como ahora también, de que estamos en un proceso inflacionario significativo, que el empresario, o sea, el motivo por el cual muchas empresas están cayendo, porque se están descapitalizando. Es decir, en una semana compran mercadería y si tienen una buena rotación, la venden a la mercadería y a la semana siguiente o al mes siguiente, cuando tienen que reponer stock, en lugar de comprar 10 unidades, ya tienen que comprar 8 unidades o 7 unidades. Porque la inflación, ¿no es cierto?, no les permite reponer, o sea, desvalorizado el poder adquisitivo de la moneda y no les permite reponer el mismo stock de capital. Entonces el empresario puede tener ante esas situaciones también una actitud especuladora en el sentido de decir, no compro, por ejemplo, una camioneta o no la repongo a la camioneta que utilizo para hacer el reparto de la mercadería y prefiero comprar mercadería, por más que tenga un stock alto, por este motivo. ¿Sí? No sé si me entienden todo lo que les estoy diciendo o no. A ver, algunito conteste. Bueno, ahí me he puesto el dedo. Wow. Y aquí me están terminando los mosquitos a mí. Bueno, es decir, para concluir, ¿no es cierto? Dentro del párrafo del informe, generalmente lo que se hace es marcar si la situación patrimonial, económica, financiera es buena, razonable o mala y cuáles son los motivos, ¿sí? Eso es palabras más, palabras menos, pero eso es lo que se tiene que consignar en el informe, porque ahí cuando estoy utilizando el término bueno, razonable, mala o medianamente aceptable, ¿sí? Ahí, con esos términos, el auditor está manifestando su opinión, ¿sí? Y tiene que exponer el motivo. Y sectorizado, o sea, sí, por cada uno de los sectores, o sea, hacer referencia. Y también indicar la tendencia, ¿sí? La tendencia que se marca en función del estudio del pasado, del presente, se marcaría tal tendencia. Y por último, o sea, se tiene que consignar el lugar y la fecha
la firma y sello del profesional. ¿Mm? O sea, esas son las partes que se consignan, digamos, en la estructura del informe. Ahora vamos a ver qué es lo que dice aquí en nuestro ejercicio. Bueno, o sea, habíamos llegado hasta el párrafo de aclaraciones previas. Luego vamos a informe, que está dividido en situación patrimonial, situación financiera y situación económica. Respecto de la situación patrimonial, que dice, de acuerdo a los resultados del análisis, se puede inferir que la misma es razonable, dado que existe un endeudamiento de tal porcentaje inferior al 50%, cota considerada como normales y propiedad empresaria equivalente al 61%. Porcentaje superior al parámetro normal, implicando todo esto un mayor financiamiento propio. O sea, significa que hay una mayor financiación propia. El coeficiente de inmovilización para el rubro que explota la empresa es normal. Ahí hace referencia a los bienes de uso, teniendo presente el rubro que explota. Considera normal. Luego vamos a la situación financiera. Dice, del análisis resulta que la capacidad de pago haya respaldada en primer término por los bienes de cambio y en segundo lugar por los créditos. Respecto a las existencias de bienes de cambio, relacionándolos con el sector económico, surge que la rotación de mercaderías y tiempo de inmovilización es razonable para el rubro. Ahí pueden utilizar el término razonable, aceptable, normal, ¿sí? Yo he puesto aquí razonable. Es decir, que en el corto plazo existirán fondos provenientes de las ventas de mercaderías para afrontar las deudas corrientes. Respecto a las cuentas a cobrar y luego de profundizar el análisis de plazo de cobranzas y de pago, surge un desfasaje financiero, costo financiero, dado que periódicamente los importes cobrados a clientes son inferiores a los importes que deben pagarse a proveedores, concluyendo de que es poco probable que existan fondos suficientes provenientes de las cuentas a cobrar para afrontar las deudas corrientes, ¿sí? O sea, ahí está clarito. Luego, en cuanto a la situación económica, dice, respecto de ella se observa cierto grado de inmovilización de mercaderías causado probablemente por un exceso en las compras de ejercicios anteriores y del presente. Las compras del ejercicio implican un 90% de las ventas, que eso es lo que veíamos ayer, en el ejercicio de ayer. La utilidad bruta sobre ventas es baja, causada por el exceso de las compras, es decir, se realizan compras sin tener en cuenta la política de ventas. O sea que ahí estoy dando el motivo. Cargo sobre costo también es bajo, un 38,50%. La utilidad neta operativa sobre ventas baja, causada fundamentalmente por la baja en la utilidad bruta operativa sobre ventas. Por lo expuesto precedentemente, la situación patrimonial y financiera para el presente ejercicio es razonable, vislumbrándose una tendencia a desmejorar a causa de los resultados del análisis del sector económico. O sea, estoy poniendo, digamos, el motivo fundamentalmente, y ahí es cuando el profesional, el contador, está asumiendo la responsabilidad. Y bueno, y después yo aquí he agregado un párrafo que en las bibliografías, o sea, no lo consignan, pero yo sugiero que se ponga, porque es por aplicación de la ley 17.250.
de entidades financieras que exige o que dispone que todo informe que se emita respecto de la situación patrimonial, económica y financiera, en el caso de los informes de auditoría también, en el caso de las certificaciones literales que se realicen, se haga referencia a las deudas exigibles con, o sea, generadas, o sea, por las cargas sociales, ¿sí? Es decir, es en cumplimiento a otra disposición legal que no tiene nada que ver con el análisis, pero que esa misma ley establece en un artículo que es obligatorio de que se consigne si existen obligaciones exigibles en materia previsional. ¿Mm? Por eso dice las deudas devengadas y exigibles a tal fecha a favor de la Caja Nacional de Previsión Social, ANSES. Bueno, como esto es viejo, ustedes ahí pongan sus sistemas de seguridad social, así se llama ahora. Es de tantos pesos. El lugar, la fecha y la firma y sello del profesional. Y por aparte, está lo que les decía hace un momento. O sea, ese es el informe. Por aparte, en hoja separada, el analista puede emitir las sugerencias, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que he puesto yo? A ver, espérenme en un cachito. Bueno. Bueno, aquí que he puesto. En mi carácter de contador público independiente, ante requerimientos sobre análisis e interpretación de la situación patrimonial, económica y financiera perteneciente a tal empresa, objeto social, domicilio y demás, me permito sugerir: 1. Modificar plazo de cobranza de cuentas a cobrar y plazo de pago a proveedores. Los créditos deberían cobrarse cada 30 días a fin de contar con los fondos suficientes para pagos y evitar así recurrir a préstamos con los consecuentes intereses de financiación que pueden generarse. 2. Comprar mercaderías acorde a niveles de venta para evitar inmovilización de capitales improductivos. 3. Incrementar niveles de venta, verificando también la determinación de precios de venta, debiendo estos incluir un mayor margen de ganancia bruta, dado que la utilidad bruta sobre ventas y cargos sobre costos en el ejercicio es bajo. Respecto a este aspecto, sería conveniente promocionar la venta de los productos y, en la medida de lo posible, ampliar el mercado, ¿sí? Ahí el analista está sugiriendo, ¿no es cierto?, en función de los resultados obtenidos, sugiere cómo deberían trabajar en adelante para mejorar la situación económica, financiera y patrimonial. Dice, observando en el próximo ejercicio estas sugerencias, seguramente se mejorará la situación económica y ello posibilitará mejorar la situación patrimonial y financiera, desvirtuando la tendencia que se marca en el ejercicio 2005. ¿Mm? Bueno, ¿qué hora es? Espero que haya sido claro. Lean de nuevo, analicen. Esto está bien clarito.
traten de ver si consiguen información sobre informes para que me consulten en la próxima clase. Y sobre los ejercicios, por ejemplo, el que hemos hecho ayer, preparen un informe de la situación económica y financiera. O sea, no tenían sector patrimonial ahí, sería un informe con fines específicos, ¿sí? Teniendo como base el modelo que está en la cartilla del sector financiero. ¿Estamos? Bueno, profe. Sí, profe. Bueno, nos vemos entonces en la próxima.